Bueno, ¿cómo le fue con la guía? La señora Luz Marina, es que esas guías de décimos son dificilísimas. Profe, todavía estoy recortando los ingredientes de los productos alimenticios. Bueno, la señora Luz No, Marina, ¿sabe qué es lo que sucede, profe Miguel? Que los ingredientes que vienen en los productos alimenticios, es tan pequeñita esa letra, profe, tan pequeñita esa letra que usted, profe, coge un paquete de pasta y mira dónde están los ingredientes de esa pasta. No, profe, usted lo toca con lupa. claro. ¿Ah? Eso es una forma de cumplir la ley sin cumplirla. Exactamente. Nadie se va a poner a mirar. Bueno. Señora Luz Marina tiene la palabra. Bueno, o sea, lo que es química uno le da como susto, ¿no? Pero estudiando la guía y también viendo videos en YouTube, le decía a mis hijos que ahora la química ya me gustó. Porque ya aprendí la tabla, ya me socialicé con ella, ya miré que no es tan difícil. Uno, el primer impacto sí lo asusta, pero ya, y como tocó que hacerla, y toca bajar un video, entonces yo ya le di la idea aquí a mis hijos, cómo es que la voy a presentar. Ya sé qué son los periodos, los grupos, cómo están organizados. Ya me pasó el susto. ¿Sí? Es que a veces uno piensa que las cosas son difíciles y son difíciles, pero en la cabeza de uno, porque uno se pone barreras. Entonces, no, es que las matemáticas son difíciles, que es que tal cosa no me gusta. Y si a uno no le gusta, pues se le hace difícil. Ahí, Juelita. ¿Y sabe qué es lo bueno, profe? Pues que yo tengo el ideal de estudiar, por ahí metí una solicitud al SENA para estudiar regencia de farmacia. Entonces ahí se usa mucho la química, mezclas, laboratorio, y por ahí parece que ya lo van a probar para hacerlo aquí en Mercaderes, o sea que eso me cae como anillo al dedo de química, por eso mi tabla la hice grande para dejarla para mi utilidad. Ya lo van a ver en el video cuando la grabe. ¿Tú quieres estudiar qué? ¿Qué es que vas a hacer? Regencia de farmacia. Farmacia, regencia de farmacia. Don José tiene la palabra, bienvenido. Don José nos puso una carita feliz y se nos perdió otra vez. Bueno. Sí, no es difícil. No es difícil. Es simplemente es cuestión de hacer una lectura juiciosa, de mirar, conectar con audio. Ahí está don José tratando de conectar el audio. Tiene la palabra don José, si puede activar el audio. Ahí activó el video, ahora está activando conectar con audio, otra vez se fue. Bueno, ahí va conectándose. A veces al comienzo es complicadito un poquito este tema. Bueno, entonces, nosotros presentamos normalmente este tipo de temas que son tan áridos, los presentamos más como la historia. ¿Sí? La historia. Entonces nosotros, por ejemplo, ustedes se acuerdan que vimos la historia de las matemáticas. ¿Sí? Y de los números. Entonces, mirando las cosas desde el punto de vista histórico, no como algo estático, sino como algo que está evolucionando, está cambiando, pues uno entiende como más fácil, ¿sí? Que ver las cosas ahí quieticas. Entonces, bueno, me alegra, señora Luz Marina, que, que, que ya no le tenga miedo a la química, porque era de las que decía que el grado décimo estaba muy difícil, me dijo un día. No, eso está muy difícil. La de primeros auxilios también le debe servir mucho. Sí. Sí. Las anatomías. Las anatomías. Pero me gustó la de química. Bueno, para que se dé cuenta. Ajá. Para que se dé cuenta. Bueno. En principio,
digamos que mirando la historia que nos ha tocado aprender en la sociedad americana, pues nosotros nos referimos a una historia europea, ¿sí? Donde hay un periodo antiguo, está Grecia, después viene el Imperio, antes estaba Egipto, pues Grecia, después Roma, el Imperio Romano, la Edad Media. Entonces, en la Edad Antigua se pensaba que todas las cosas estaban hechas de 4 elementos. Esa era la idea que existía en ese tiempo, que eran el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Mm? Esa era como la reflexión que hicieron los filósofos de la antigüedad en Grecia. ¿Mm? Ya después, ya en el siglo XVII, pues se descubren ¿Cómo no? Sí. Claro, don José Abel, bienvenido. Buenas noches, profesor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Aquí en Palmira Valle. Sí, señor. ¿Cómo anda ese Palmira? ¿Bien? Mucho calor. Uy, me imagino. Yo me imagino por Santa Marta también me estaban diciendo que había mucho calor. En Bogotá hay mucho frío. Hace mucho frío. Pero bueno, ahí vamos. Ahí toca con paciencia. Bueno, entonces, en la medida que los seres humanos fuimos adquiriendo nuevos conocimientos y sobre todo desarrollando instrumentos, pudimos ir comprendiendo que las cosas no estaban hechas de esos 4 elementos, sino que en la naturaleza habían unos elementos como el oro, el hierro, el plomo, el mercurio. Esos elementos se conocen desde la antigüedad, ¿sí? Acuérdense que pasamos de la edad la edad de piedra, después pasamos a la edad de los metales, donde descubrimos el hierro, y ese hierro ya marcó una diferencia, y el hierro es uno de los elementos químicos que tiene la naturaleza. El oro, acuérdense, por ejemplo, nuestros indígenas que hacían toda una serie de figuras y los utilizaban en ceremoniales. El oro es un elemento químico, ¿sí? Pero no era fácil saber, por ejemplo, el agua. El agua tiene dos elementos, pero en aquel entonces no existía la electricidad, no existían los microscopios electrónicos, por consiguiente. Entonces eran a partir de suposiciones y de experimentos que los científicos iban organizando el elemento, y aparece el concepto de elemento químico. La química es una invención relativamente reciente y además está mediada por un periodo en el que jugaba mucho la magia. Se llamaban los alquimistas. Los precursores de la química moderna eran los alquimistas. Y los alquimistas buscaban la fórmula de convertir metales en oro, por ejemplo. O buscaban la fórmula de la eterna juventud. ¿Sí? Entonces, quien conocía del manejo de las sustancias y de mezclar sustancias para hacer diferentes cosas y experimentaba, ¿cierto? Eran los alquimistas. O sea, el origen de la química dentro de nuestra sociedad occidental se remonta a un grupo de señores y mujeres, pero especialmente señores, que eran los alquimistas.
No sé si han escuchado ese nombre, ese término, los alquimistas. Ellos planteaban fórmulas mágicas, fórmulas inventivas, los patrocinaban los reyes, los patrocinaban los poderosos para que les dieran fórmulas mágicas como la que les digo, por ejemplo, cómo convertir otros metales en oro, ¿sí? O cómo hacer un elixir que lo rejuveneciera a uno, ¿sí? Entonces, bueno, ellos son los que van a hacer diferentes experimentos y van a observar y van a descubrir los elementos químicos, que es el elemento, ese concepto de elemento es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de la señora Luz Marina, si se mete en el tema de la farmacia, pues va a encontrar que hay elementos químicos que pueden servir para determinadas cosas, pero generalmente son compuestos. Entonces, un compuesto como el agua, ¿cierto? El agua, pues, tiene dos elementos. Se llama, su fórmula química es H2O. Significa dos partes de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. H es hidrógeno, H2, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, eso es el agua. Por eso cuando se hace, digamos, una forma de producir hidrógeno, hoy que se está buscando combustibles más amigables con la naturaleza, una de las formas es a través de la electrólisis, que consiste, señora Milady, buenas noches, que consiste en, a través de electricidad, descomponer el átomo, perdón, el compuesto del agua y liberar el oxígeno por una parte y el hidrógeno por otra, y el hidrógeno convertirlo en combustible, que es un combustible más amigable y que no contamina y solamente produce vapor de agua su uso, mientras que el uso del petróleo, que es bastante contaminante y es el factor que nos ha llevado al calentamiento global junto con el carbón. Ambos, tanto el carbón como el petróleo, como el gas natural, su origen se remonta a la época de los dinosaurios. Durante la extinción de ese periodo, pues se presume que pudo haber habido un cataclismo muy fuerte, especialmente hay unas teorías que dicen que puede ser por el impacto de un meteorito de bastante volumen y muchos restos vegetales y de animales quedaron sepultados y con el tiempo eso se descompuso con la presión de la tierra y de ese material orgánico es que surge el petróleo, surge el carbón y surge el gas natural. Entonces es una fuente en medio de todo producto de la vida, de las plantas y de los animales descompuestos en la profundidad de la tierra se produjo el petróleo. Entonces, cuando estamos quemando ese petróleo, estamos liberando carbono. Y ese carbono es el que queremos reemplazar. Pero bueno, entonces, en la medida que fue pasando el tiempo y se fueron haciendo descubrimientos, por ejemplo, el espectroscopio, la pila eléctrica, y después del microscopio electrónico, pues fue posible identificar de mejor manera estos elementos. Sin embargo, había que ordenarlos. Y le vemos al señor Mendeleev que hace la primera tabla periódica.
esa primera tabla periódica pues no tenía los elementos que hoy conocemos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica hoy? Señora Luz Marina. 118. 118. ¿Cómo están organizados? Que ya me lo dijo. ¿Cómo están organizados? La tabla periódica. Grupos y periodos. Grupos y periodos. Los grupos son las columnas, ¿sí? Y los periodos son las filas. Muestra a ver si yo puedo compartir la pantalla aquí. Sí, mejor, sí, porque que vean. Yo puedo compartir pantalla. Por favor. Compartir. ¿Ya me ven? ¿Ya ven la tabla periódica? Sí, señor. Perfecto, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, don Carlos. Sí, señor, gracias, profe. Qué pena. No se preocupen. Entonces, aquí tenemos las filas, que son los periodos, y las columnas son los grupos. ¿Ven el ratón? ¿Ven el mouse que se mueve? Entonces, Sí. tenemos 7 filas. Esta primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima fila. Son 7 filas que se llaman 7 periodos. Y tenemos 18 grupos, que son estos que están de manera vertical, ¿cierto? Entonces tenemos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el 4, el 5 hasta el 18. ¿Cómo están ordenados los elementos? Están de acuerdo al número atómico. Entonces el hidrógeno tiene aquí un numerito que es el número atómico, el 1, ¿sí? El número atómico, aquí está. Después aquí aparece enseguida la masa atómica, que es como el peso, el nombre y está el símbolo. Entonces el hidrógeno, su símbolo es la letra H y tiene un electrón y esta es su masa atómica. Entonces aquí viene el 2, ¿cierto? Que es el helio. Está aquí, tiene el número 2. El 3 es el litio, mírenlo acá. El 4 es el berilio. El 5 es el boro. El 6 es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. ¿Cierto? Ahí vamos, el 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 18, 19, 20, vamos a casi, aquí llegamos al 65, 55, 56 y pasamos a las tierras raras, que son estas, 57, 58, 59, 60, hasta el número 71. Volvemos y continuamos aquí 72, 73, 74, 75 hasta llegar aquí al 88, que es el radio. ¿Sí es radio? Yo no alcanzo a ver ya desde acá. Y pasamos nuevamente aquí 89, 90 hasta el 103 y nuevamente venimos aquí al 104 hasta llegar aquí al 118. Que son el último descubierto en el año 2015, ¿cierto? Primero los elementos eran muy poquitos, entonces vamos a cerrar esto, dejar de compartir pantalla, bueno, listo. Además, entonces, bueno, ahora vamos a mirar que adicional a este tema,
están los diferentes, acá está. Aquí está. Es este, compartir. Entonces aquí están los grupos que son del 1 al 18. Estos que están en esta columna, ¿cierto? Son los alcalinos. Estos que se encuentran en esta segunda columna son los alcalinotérreos. Estos que están aquí es el ascandio. Estos pertenecen al grupo del titanio. Este es al vanadio. Estos al cromo, al manganeso. Estos son fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, los térreos, los carboníferos, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Estos son los 18 grupos. Adicionalmente, hay dos filas que ya les dije que están integradas a la tabla, pero son aparte, que son las famosas tierras raras. ¿Sí? Esas tierras raras son las que hoy se utilizan para todo el tema electrónico. Y entre otras cosas, Rusia, la Federación Rusa, es la principal proveedora de tierras raras para Europa y para China, aunque China también tiene. Entonces, en términos de la guerra de Ucrania, también van a salir perjudicadas algunas industrias electrónicas en la producción de circuitos y baterías que utilizan el litio y utilizan diferentes elementos que son las famosas tierras raras. Ahí en la guía encuentran los 18 grupos. Bueno, ¿qué más les comento sobre los primeros 94 elementos los encontramos en la naturaleza. Del 95 al 118, solamente los hemos logrado sintetizar en laboratorio. Es decir, que son, si lo llamamos de alguna manera, son unas invenciones nuestras, sí, como humanidad. Porque no las encontramos en la naturaleza, sino que a través de una tabla decimos, mira, aquí viene el 1, el 2, el 3, el 5, aquí siguió este que es el 8. Entre el 5 y el 8 tiene que haber un 6 y un 7. Ah, bueno, ¿y cuáles pueden ser? No, tienen que tener tantos, el número atómico debe ser este y el número atómico de este debe ser este. Pero no sabemos cómo se llaman ni sabemos cuál es. A partir de trabajar en los laboratorios y tratar de manipular las diferentes sustancias, pues han logrado sintetizar, a veces porque están en ese tema o a veces por accidente, entonces encuentran esos otros elementos. Se supone que del 95 al 100 existieron en el pasado. Lo más importante es el número atómico para poder catalogar los elementos, que son del 1 al 118. Adicionalmente hay unos bloques. Esos bloques están organizados, venga a ver si compartimos nuevamente la pantalla. El primer bloque es el de la letra S y corresponde a estas dos primeras a estos dos primeros grupos, ¿cierto?
Este es el primer bloque. El segundo bloque va del 13 al 18, es decir, toda esta parte. El tercer bloque va del 3 al 12, es decir, esta otra parte, por eso tienen otro color diferente. Y el último bloque es el de las tierras raras, que corresponde a esta parte que está abajo. Si ustedes miran, esta parte, toda esta parte verde más clara, debería estar, toda ella debería estar ubicada acá, del 57 al 71. Así, si pudiéramos encajar ese pedacito, tendría que encajar allá. Y estas otras, estas verde más biche, digámoslo así, también encajarían acá. Del 89 al 103 empatarían acá. ¿Sí? Es lo que se conoce como tierras raras. Igualmente, pues están las diferentes categorías. Bueno, ¿qué más les comento sobre la química? Estudia las transformaciones que tienen los diferentes elementos a partir de posibles mezclas. En química es muy importante poder... Uy, ¿qué estoy haciendo? No. Poder... esto buscamos aquí. Esta parte. Vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, lo que hemos visto que están ordenados es por el número atómico, ¿sí? Que es la misma valencia. Pero en cada uno de estos elementos pues tiene un peso atómico distinto, ¿sí? Su densidad y su peso es distinta. Tiene un punto de ebullición. Ebullición significa cuando pasa de líquido a gaseoso. ¿Sí? El punto de ebullición del agua son 100 grados. Cuando el agua herve y llega a los 100 grados, se convierte en vapor y pasa de estado líquido a ser estado gaseoso. Pero sigue siendo agua, sigue siendo vapor de agua. O sea, no pierde su naturaleza por el hecho de que haya llegado a... Si esa misma cantidad de agua la metemos a la nevera, entonces cuando llegue a 0 grados, entonces es el punto de fusión, que significa que pasa de líquido a sólido. ¿Sí? Entonces, para poder pasar el hidrógeno de líquido a gaseoso, se necesita que esté a 252.7 grados centígrados, menos 252, es decir, bajo cero. Pasa de líquido a gaseoso. Por eso el hidrógeno, a partir de ahí, se convierte en gaseoso. Es un gas, para nosotros es un gas. Pero si nosotros lo podemos meter en una nevera, un tubo con hidrógeno, lo metemos a una nevera. Cuando llegue a 252 grados bajo cero, se convierte en líquido. ¿Sí?
y cuando llegue a 250, a menos 259.7, se convierte en sólido. Entonces el hidrógeno pasa a estar en estado sólido, como una piedrita, puede ser piedra o puede ser un polvo, dependiendo de la estructura molecular que tenga. Entonces, todos los elementos pueden estar en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. ¿Sí? También hay otro estado que se llama de plasma, pero digamos que ya es un concepto más complejo que lo encontramos más en el escenario de los astros, en la astrofísica, pero no lo vemos muy usualmente aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué encontramos en una tabla periódica completa, por decirlo de alguna manera? La que yo les acabo de mostrar, pues está simplificada. Pues en el número atómico, el punto de ebullición, es decir, el punto de paso de líquido a gaseoso, el punto de fusión cuando pasa de líquido a sólido, la densidad, el peso atómico, la valencia, el símbolo, la estructura atómica, que este ya es un concepto mucho más complejo que nos tocaría aquí ponernos a tener varios conceptos claros antes de ponernos a hablar de las estructuras atómicas, y el nombre del elemento. Entonces, eso es lo que encontramos. Están ordenados por el número atómico. Y los bloques están ordenados por la estructura atómica, y lo mismo los grupos por la estructura atómica. Entonces, ya hoy tenemos gran información, gran precisión al poder describir estos elementos, porque hoy tenemos microscopios electrónicos, tenemos balanzas electrónicas que son de altísima precisión. Podemos medir la presión, podemos medir la temperatura, podemos medir de manera muy precisa y hacer en un laboratorio experimentos con todo controlado. Hasta la gravedad, podemos utilizar tubos de vacío donde no opera la fuerza que la Tierra ejerce sobre los diferentes cuerpos. Entonces, así como pasa con los astronautas, por ejemplo, en la Luna, ustedes han visto, o en las películas, cuando los astronautas están en el espacio, o con los aparatos que han ido a Marte, ustedes ven que se mueven como en cámara lenta, y que ellos flotan en la Luna o en la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional de la Tierra no los afecta de igual manera como nos afecta a nosotros. Entonces, eso también se puede hoy controlar. Bueno, la guía pretende dar unos elementos básicos para que ustedes puedan distinguir básicamente los elementos que conforman todo lo que existe. El universo está compuesto de estos elementos. Voy a leer aquí una partecita que dice: en la Tierra. En la Tierra, esto ya es química orgánica. Hay dos químicas. Una química de la vida, que se llama la química orgánica, y hay una química inorgánica, de lo inerte, de lo muerto, de los minerales, que nosotros llamamos, ¿cierto? Que hablamos en términos de reinos, hablábamos del reino vegetal, del reino animal y del reino mineral. Ahora también hablamos de las mónedas, hablamos de los hongos, otros reinos que han aparecido. Dice que la Tierra
es una fábrica donde se elaboran altas cantidades de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? 6 elementos. La vida en la Tierra está compuesta especialmente de estos 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos 6 elementos componen el 98% de todo ser vivo. En menor proporción, el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, que alcanzan el 2% de su composición, y cantidades aún menores de magnesio, hierro, yodo, zinc y cobre. Esa es la química de la vida. Entonces, hoy los niveles de desarrollo que tenemos, por ejemplo, para los celulares. ¿Dónde está mi celular? Por acá está. Se utilizan muchos elementos de tierras raras y muchos elementos y muchas aleaciones, mezclas, compuestos químicos que no los encontrábamos en la naturaleza, sino que han sido el producto de la modificación del hombre, de la inventiva del hombre. Por ejemplo, el plástico, todos los polímeros, sale del petróleo, de sustancias derivadas del petróleo, además de la gasolina, los combustibles de aviones, los aceites para los carros. Hay una gran cantidad de productos que salen de la petroquímica, que es la química del petróleo. O sea, son productos que quedan después de haber refinado lo más rentable, aunque pues la petroquímica sigue siendo muy rentable. Por ejemplo, el tema de las fibras sintéticas, el cáñamo, el plástico, algunas ¿cómo llaman? Bueno, hay unas telas como el poliéster, algunas fibras sintéticas que antes las producíamos era con el algodón o con la lana de oveja, ahora se producen con residuos o partes del petróleo que sacamos en bruto, que eso se ha venido convirtiendo en un gran problema, especialmente el tema de las bolsas plásticas, las botellas de plástico. Esos son moléculas alineadas de determinada manera para que sean flexibles, para que sean rígidas, con diferentes, y eso no estaba en la naturaleza, eso lo ha inventado el ser humano. ¿Sí? A partir de experimentos y a partir del conocimiento que tenemos ya, por ejemplo, hay celulares que son flexibles, que son unas láminas que ya no, usted las puede las pantallas de los televisores, ahora todos los táctiles, todo eso se ha hecho con sustancias, elementos químicos que están o bien en las tierras raras, bien en los metálicos, y son experimentos y creaciones de aleaciones, compuestos, que ya no son los propios elementos, aunque hay elementos que sí. Por ejemplo, aquí está la guerra del litio, porque el litio parece que juega un papel muy importante en todo lo que tenga que ver con baterías.
especialmente de los celulares, de los computadores, de los portátiles, de las tabletas, de todos los implementos electrónicos. Entonces, bueno, eso es posible gracias al desarrollo de la química. Realmente en nuestro diario y cotidiano devenir, pues nosotros no tenemos mucho contacto con la química. Sin embargo, el metabolismo nuestro, por ejemplo, nosotros los azúcares, ¿sí? Pues tienen unas reacciones químicas, los alcoholes se vuelven azúcares y se vuelven almidones. Entonces, por ejemplo, para el tema de la dieta, es muy importante poder saber de qué están hechas las cosas. Los niños, los niños modernos pensaban que la leche salía de la nevera, no de la vaca, y los niños en las ciudades. Nosotros hoy, además de tener claro la composición química de los productos, tenemos que también mirar los impactos que tienen en nuestra salud. Entonces, decía la señora Claudia que estaba mirando las etiquetas de la pasta. Imagínate, profe, de las pastas, mire, del pan, profe. De hecho, tengo recortes como de 6 etiquetas, pero es que es muy pequeñita la letra, profe, imagínese, no se ve casi. Toca tener una lupa. Sí, por Dios que sí, profe Miguel. Bueno, es como con una lupa mirar y no debería ser así. O sea, yo debería de precisamente esa parte que sea como más visible, precisamente por eso, para mirar qué tan beneficio puede ser para el organismo o no. Perfecto, o sea, ese es el propósito. O sea, el propósito de que en las etiquetas exista esa composición química es para que las personas puedan tomar decisiones si pueden o no pueden consumir de acuerdo a su estado de salud o su condición física. Mire que hoy esa pandemia tuvo otros efectos, y es que, pues como la gente estaba en la casa, no hacía mucho ejercicio, solamente podía salir uno a hacer mercado, ¿no? Durante unos meses, el tema de la obesidad es un tema bastante complejo que está afectando tanto a adultos como a niños. Y bueno, hay países como por ejemplo México. México prohibió que en las escuelas se vendan bebidas azucaradas y se vendan paqueticos en las escuelas. Tiene que haber comida saludable. No pueden haber ese tipo de sustancias porque, o el tipo de preparaciones, la Coca-Cola, las gaseosas, los jugos que dicen que son naturales pero que no lo son, que tienen saborizantes, pues afectan la salud de las personas. Y lo mismo los paqueticos están hechos con grasas saturadas. Y ese es uno de los grandes temas. Hoy en Colombia ese tema, por ejemplo, cobra especial importancia porque el ministro de Hacienda dijo que en la reforma tributaria se iban a gravar las bebidas azucaradas y se iban a gravar las grasas saturadas y las bebidas azucaradas. Eso significan los paqueticos. Pero esos paqueticos y esas bebidas azucaradas, pues las bebidas azucaradas no es nada más ni nada menos que Postobón, que Bavaria. Estamos hablando de los grupos económicos más importantes del país, ¿no? Estamos hablando de los ingenios azucareros y bueno, de una muy buena parte de la industria de alimentos en el país. Eso no lo había planteado ningún gobierno
y lo habían planteado algunos sectores que fueron los que plantearon la necesidad de que tuvieran esas etiquetas y que el usuario tomara la decisión de si consume o no consume ese tipo de productos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ese es un primer filtro que tiene que pasar este gobierno. Normalmente, esas empresas que tienen unos lobistas y a los congresistas, pues hay que mirar de dónde salieron sus platas para las campañas, porque eso les entregan plata a todos los congresistas para que después no voten en contra de los intereses de ellos. Ese es un primer reto que yo estoy intrigado si será que el gobierno del presidente Petro puede sacar adelante eso o no lo puede sacar, tener un impuesto en ese sentido. Otro impuesto que creo que también va a generarle muchísimas dificultades para poder viabilizar esa reforma es que se está incluyendo a las iglesias. Ya lo habíamos dicho por aquí en alguna oportunidad antes de que las iglesias no pagan impuestos. Ninguna iglesia, por el derecho a la igualdad de condiciones, no solamente de libertad religiosa, sino de igualdad. O sea que ahí está pisando dos callos muy fuertes y pues vamos a ver qué tanta fuerza se tiene para poder, qué tanto respaldo político tiene para poder sacar adelante esa reforma. Yo realmente pues estoy a la expectativa de ese tema. Bueno, perdón, profe, lo interrumpo un momentico, discúlpame, profesor Miguel. Es que quería comentar que los embutidos, el alto consumo de embutidos, es un factor de riesgo para el cáncer. Llámese salchicha, mortadela, jamón, salchichón. Cuando hay un alto consumo de este tipo de carnes, es un factor de riesgo para cáncer, sobre todo para cáncer de colon. Tienen muchos preservativos. Exacto, profe. Y bueno, sí hay, por eso cada quien de acuerdo a su estado de salud, de acuerdo a su condición, y especialmente nosotros después de los 50, ¿no? Ya nos toca empezar a comer no solamente lo que nos gusta, sino lo que no nos hace daño, lo que nos permite tener buen estado de salud. Entonces, si comemos muchas grasas, pues se nos sube el colesterol, los triglicéridos, ¿no es cierto? El tema de la tensión arterial. Entonces también hay que tener una dieta especial. El tema del peso, también el peso tiene que ver. Hemos aumentado nuestra expectativa de vida. Yo los silencio a todos. Entonces, ya. Ahora sí. Porque alguien dejó el micrófono y está haciendo como un mal contacto. Bueno, entonces, los silencié a todos. Cuando quieran hablar, simplemente vuelven y activan su micrófono, por favor. Entonces, estábamos diciendo que pues ya no solamente, los Umbrais tiene como una conexión o algo que está haciendo ruidito. Bueno, que no solamente debemos consumir los alimentos por el gusto de consumirlos, sino también y especialmente por la condición de salud que nosotros tengamos. Entonces, hoy, digamos que la humanidad, uno de los síntomas, digamos, del progreso de la humanidad es que, de alguna manera, salvo en algunas partes del planeta, hemos derrotado el hambre. Ya no es usual encontrar una hambruna. Eso ya casi que es algo del pasado, salvo que haya una guerra, haya un desastre natural. Don Ufraes tiene la palabra.
Profe, ¿hay algún problema ahí porque se escucha muy raro? Se escucha tenaz. Don Ulfrades tiene como una mala conexión que hace como un ruidito. Tiene la ahora? palabra. Ahora sí, lo escuchamos. Yo vengo pensando de que el Estado debería lanzar una gran campaña e incluir en la educación desde los inicios, desde preescolar, si es preciso, desde la primaria, una metodología en que los niños empiecen a aprender de estos tipos de alimentos que se deben consumir, no se deben consumir, y que, claro, que esto yo me imagino que debe ser a un muy largo plazo para que esa cadena de aprendizaje llegue hasta los padres, ¿no? Y que los padres podamos concientizar que tenemos que tener un control de alimentos desde muy niños para que cuando lleguen a la adultez no tengamos tanto problema. Porque por lo menos yo en mi casa aquí lucho con mi esposa y con mis hijas porque todos los días quieren tomar, si no es jugo, es gaseosa, de todas estas bebidas azucaradas, pues, y entonces es difícil controlar esta situación cuando ya es como un vicio. Entonces, pero pienso yo que debe crearse una cultura pero desde los colegios, desde la primaria, para que la persona vaya aprendiendo y sepa que cuando llega a una tienda o a un supermercado, tenga esa cultura de ver el producto y ver la tabla y decir, oye, esto a mí me perjudica, no lo puedo consumir. Pero para eso habría que crear un nivel de cultura en los colegios grandes, ¿no? Y creo que el Estado tiene como que, en mi pensar, pues, tienen esa deuda, porque después que se dieron permisos para producir tantas bebidas y tantas cosas que le perjudican al ser humano, entonces ahí tiene que tener una manera de controlarlo. Perfecto. Completamente de acuerdo, don Ulfrades. Por eso les decía, por ejemplo, en México, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya va a completar 3 años, en los primeros 6 meses, el Congreso, ¿no? Porque no es es el Congreso a través de una ley, el partido que se llama Morena, allá Andrés Manuel López Obrador sí llegó con mayorías en el Congreso. No le tocó aliarse con la clase política tradicional. Entonces él sí pudo hacer las reformas que quería, y una de esas fue que en las escuelas públicas y en los colegios privados está prohibido vender bebidas azucaradas y paqueticos. Tienen que vender comida saludable. Eso apunta a lo que dice don Ulfrades, a que los niños comprendan que esos productos pues son nocivos para la salud, a la larga. Y hoy uno de los factores de riesgo, decíamos que pues ya no hay hambrunas, hoy el gran problema que tenemos es el sobrepeso. ¿Sí? Ya los adultos y los niños con sobrepeso cada vez somos mayores. Yo también tengo sobrepeso y también estoy haciendo dieta. ¿Sí? Porque de eso depende mi estado de salud. ¿Sí? Si yo no mejoro, mi esposa, por ejemplo, resultó con prediabetes, ¿sí? Y problemas de... Entonces nos toca, además de hacer ejercicio, tener una dieta pues que le permita bajar de peso. A mí también me toca bajar de peso. Y Somos 3. ya somos 4. Entonces, pues ya es un tema de salud pública. No es un tema solamente de gustos, ¿no? Que yo voy a comer esto. Pues a mí me gusta mucho el chicharrón. Ay. ¿Sí? Las costillas, bueno, pero dice, un momentico, ya, eso toca, pero ya muy poquito, por ahí de vez en cuando.
¿cierto? Para poder uno tener una buena salud. Pero si a uno de niño le hubieran enseñado a tener unos hábitos mucho más racionales, y las mamás, es que las mamás juegan un papel muy importante en la sociedad que no se ha valorado, ¿sí? Si las mamás les enseñáramos nutrición, ellas que son las que nos, nos suministran, son las que se encargan en muy buena parte de la actividad de las compras y de las dietas, pues la sociedad puede ser mucho más saludable solamente educando a las mamás. O sea, ellas juegan, las mujeres en la sociedad juegan un papel muy importante, pero las mamás en este punto son claves. ¿Cómo se logró disminuir la mortalidad infantil en la década de los 60, 70? Enseñándole a las mamás a hervir el agua, enseñándole a las mamás que para comerse la fruta hay que lavarla, ¿sí? Esos solo aprendizajes permitieron, porque los niños se morían de gastroenteritis. Bueno, el agua ha mejorado también, los acueductos han mejorado, pero por lo menos en muchas partes del país uno no puede tomar agua de la llave. Sí, le toca hervirla. Sí, porque a pesar de que hay acueductos, a veces esos acueductos no son lo suficientemente serios para tratar. Y eso se logra a partir de la educación. Por eso el tema de la nutrición es tan importante. Bueno, eso tiene que ver con esas sustancias químicas que utilizan. Finalmente, pues son productos que manipulan, y hay temas como por ejemplo de la Coca-Cola, que dicen las malas lenguas, dicen algunos estudios, que no solamente pues son dulces, etcétera, sino que tienen elementos que los hacen adictivos. Para que la gente se acostumbre a eso y ya después no puede, tiene que seguir tomando los hace como dependientes de ese tipo de. Esa discusión en la sociedad norteamericana ha sido una discusión muy fuerte. Por eso la coca era en alusión a la cocaína, bueno, a la hoja de coca, pero tiene un alcaloide y ese alcaloide es adictivo. Entonces le echaban coca, clorhidrato de cocaína o un equivalente, el elemento activo, para que la gente se volviera adicta a ese tipo de sustancias. Eso ahora pues lo han minimizado. Hay que dicen que tiene cafeína, que también genera adicción. Yo soy cafeínómano, yo en el día me tomo 10 tintos, por lo menos, 8 o 10 tintos. Yo me levanto y si no me tomo un tinto no quedo despierto. ¿Sí? Hace 15 años me levantaba y si no me fumaba un cigarrillo yo no quedaba despierto. Sí, ya no fumo, ya aprendí. Sí, pero fumé 30 años. Y ese rastro en mi organismo, ahí está. Señora Luz Marina, tiene la palabra. Por eso esta guía de química, pues ya nosotros estamos adultos, pero crea conciencia en nosotros en aprender los elementos químicos para poder mirar las etiquetas, porque hay cosas que si uno no sabe, ¿cómo vas a ver qué se está comiendo, no? Y yo por ahí investigué lo del chicle, que hay unos chicles azucarados que son malísimos para la salud, pero hay uno que se llama Trident, que es endulzado con xilitol, que es abedul, dice. Bueno. Ese no tiene problemas para salud con stevia. Entonces ahí uno comienza a conocer qué le hace daño a uno, qué no. Bueno, ahí hay unos temas, yo no soy dietista pero por lo menos cuando miramos ese tema de las dietas, todo eso que dicen que la Coca-Cola cero, que eso, dicen, los dietistas dicen eso es pura carreta. Sí, es pura carreta.
Eso, Dicen que eso es más falso que, que las vitaminas del frutiño, profe. sí, no, en eso hay que también ser, porque estamos completamente de acuerdo que hay endulzantes naturales. La stevia, la hoja de la stevia es uno de ellos, o la harina de stevia. Pero, por ejemplo, yo estaba usando unos sobrecitos con el tinto. Un día, hace unos años, yo tenía una institución y yo me tomaba los tintos y a cada tinto le echaba un sobrecito de esos largos de azúcar. Y un día me dio por coger y pedir que me dieran dos paqueticos de esos largos, que viene el azúcar. Entonces cogí y le eché uno al tinto y uno me lo eché al bolsillo. Al otro ratico me tomé otro tinto, entonces volví y me eché otro al bolsillo. Por la noche, cuando llegué a la casa, pues yo tenía como 10 o 12 paqueticos de esos. Nos pusimos a mirar cuánto era y esa fue el azúcar que me tomé hoy yo. Esa es la azúcar que yo consumí hoy, y ese azúcar me lo estoy comiendo todos los días. ¿Sí? Pues de eso no puede resultar sino por ahí una diabetes o quién sabe qué cosa, porque uno no puede abusar, digamos, del organismo con una sustancia como esa, sin consecuencias. Pero son experiencias, por eso entre nosotros los adultos es bueno este tipo de charlas, porque es el conocimiento práctico el que nosotros tenemos, el que nos permite compartir este tipo de elementos. La señora Claudia está pidiendo la palabra. Bueno, profe, yo les quería comentar lo siguiente. Mire, yo lo que les voy a decir lo digo por experiencia propia. Yo pesaba casi 80 kilos, profe Miguel. No me diga. Mi talla era 16 de ropa. Aquí estamos en el metro. No, profe, créeme, mire, fui al médico y las claves que me dio el médico fue lo siguiente. Me dijo, mire, quita el azúcar, bájale los lácteos, menos carbohidrato y grasa. Actividad física mínimo 3 veces en la semana. Sucede, profe, que yo tenía la costumbre de que yo en un almuerzo servía el arroz y la papa y la yuca. Entonces, ese es un error que uno comete gravísimo, profe Miguel, porque usted se está comiendo 3 carbohidratos ahí en un momentico. Entonces, tuve que cambiar esa metodología, la parte alimenticia. Entonces, ¿qué hago yo? Antes me servía 2 cucharadas de ensalada y medio plato de arroz. Entonces, ahorita hago lo contrario. Sirvo 3 cucharadas de arroz y medio plato de ensalada. Un almuerzo completo es medio plato de ensalada, 150 gramos de proteína, más o menos entre 150 y 200 gramos de proteína, y máximo de 3 cucharadas de arroz. Eso es lo que uno debe consumir al almuerzo. Está haciendo la dieta 3x1, amiga. No, en serio, Luz, mira, te lo juro. Y eso me bajó, estoy pesando ahorita 69 kilos, después de pesar casi 80. Bueno, no, la talla 10. La actividad física es muy importante, porque es que a la persona de nada le sirve hacer una dieta o empezar a hacer un balance en la comida si no hace actividad física. O sea, no está haciendo absolutamente nada ahí. Todo es un complemento. Ay, profe Miguel. Sí, vinieron a buscarme. No, me muero. No, profesor Miguel, Dios mío. Eso está robable, el gato, profe. Sí, está robable. Yeah. ¿Sí o no, Luz? Míralo. Sí. Tiene un ojo Tenemos verde. gatos también. Tiene un ojo verde y uno azul. Uy, tiene heterocromía. Esa es la clave. O sea, yo les soy sincera, yo eso lo apliqué y me funcionó. Y yo era como el profe. Bueno, el profe sí me está ganando en 4 tintos. Yo me tomaba 4 tintos y le bajé a 2. No, yo me tomo más. Yo me tomo más. No, yo me tomo uno en la mañana y uno en la tarde. En Bogotá, uno se encuentra con un amigo, Camilo, tomamos tinto.
Ya, Sí, pues, así es. ya es ya es parte de la cultura. Bueno, yo ya no tomo licor. Era el otro tema pero el tinto sí lo tengo, ahora lo tomo sin dulce, pero, Sí. pero, pero ese sí no le he podido bajar mucho. Bueno, Stevia, con stevia. con Stevia, sí, sin con dulce, stevia, yo lo endulzo con stevia. Ah, ¿sabe qué ya me otro endulzante acostumbré a también se tomarlo puede sin consumir, dulce profe? y ya no me preocupa, ya no, porque lo otro es que uno se acostumbra, Sí, ¿sí? Así como se acostumbra a comer azúcar, uno se acostumbra a no comerla. O así como uno acostumbra, cuando nosotros llegamos aquí a Madrid, íbamos a un restaurante y nos servían muchísimo. Eso les servían un montón de arroz, 3 papas, un plátano, y si había yuca, sí, así es. frijoles, o pasta. Bueno, pucha, y en un momentico nos subimos de peso, nos tocó irnos a otro restaurante donde sirven más poquito, Claro, más no, y más balanceado, rico, profe y Miguel, lo que más yo les rico, decía a más ustedes. balanceado. Exactamente. Lo Bueno, otro que se puede endulzar es con miel, o sea, reemplazar el azúcar por la miel. Buenísimo, profe. Mira, yo utilizo la miel aquí y yo reemplacé el azúcar por la miel, porque es un yo, endulzante natural. yo utilizo la miel con jugo de limón, jengibre picado, cebolla roja, clavos, canela, lo dejo en la nevera en un frasco y para la garganta. Yo después de que salí el COVID, yo salí con la garganta, cada rato yo lo ha pasado tosiendo. Entonces ya tengo la tosecita como de tísico cuando uno fuma. Cuando salí del COVID, me pasó corta de cobre todo lo que había fumado anteriormente. Y eso me ha servido mucho, ese remedio me ha servido muchísimo. La miel con el limón, el jengibre, Es la buenísima, la miel es buenísima. persona, la canela y el clavo. Bueno, eso es química, todo eso es química, Sí. ¿sí? Y hay que entender el metabolismo en el organismo, ¿sí? El organismo, cada célula requiere nutrientes y pues el sistema digestivo se encarga de procesarlos y a través del torrente sanguíneo le lleva el alimento a cada una de las células, ¿cierto? De los diferentes tejidos, lo mismo que el oxígeno, ¿sí? Que también es química. Entonces, el oxígeno lo inhalamos nosotros, llega a los pulmones pasa al torrente sanguíneo que va al corazón y el corazón lo bombea hasta a todo el organismo. Y después trae el gas carbónico que produce el consumo de ese oxígeno por parte de nuestro organismo y vuelve y lo lleva a los pulmones y nosotros volvemos y lo exhalamos, ¿cierto? Lo mismo pasa con los nutrientes. A través del torrente sanguíneo se llevan los diferentes tipos de nutrientes y pues se van depositando dependiendo de los hábitos que uno tenga en diferentes partes. Puede ser en la barriguita, puede ser, bueno, uno se va. Entonces, eso tiene que ver con la nutrición, nosotros, digamos, de alguna manera somos el resultado de lo que comemos. Y nuestra salud está muy relacionada con lo que comemos. Así como nosotros somos, en buena medida, lo que consumimos desde el punto de vista cultural. Si nosotros leemos, si nosotros vamos a cine, vemos películas, si leemos prensa, lo que nosotros consumamos culturalmente, pues eso también es lo que nosotros finalmente somos, porque nos permite entender más o menos la realidad de nuestra sociedad, que pues, lo hemos dicho, está cambiando a unas velocidades muy fuertes.
Entonces la química tiene que ver con, digamos, una diferencia entre la química y la física, aunque tienen que ver con la misma naturaleza física de las cosas. La química produce transformaciones de los elementos, ¿sí? Los compuestos, las reacciones que tienen, los elementos, mientras que la física son los movimientos, son esa misma actividad donde convertimos el oxígeno en gas carbónico, pues eso produce energía. Entonces nosotros cuando hay una reacción química produce energía y esa energía la mide la física. ¿Sí? La física es la que se encarga de medir las propiedades de los elementos, pero cuando hay una transformación de un elemento en otro, ¿sí? Es como cuando uno hace la sopa, uno echa agua, echa papa, echa harina, echa, ¿sí? Verdura, etcétera. Y cuando usted ya se va a tomar la sopa, usted ya no puede saber dónde está el agua, dónde está, sino que es una nueva, ¿a partir de qué? A partir de que usted le ha introducido a esa combinación, le introdujo calor. Y a través del calor los organismos y las moléculas se liberan o se juntan para producir nuevas cosas. Pero así se hace el pan, así se hacen las tortas, ¿cierto? Usted con unos ingredientes los lleva al horno, en el horno les aplica una cantidad de calor, ese elemento se cambia su estado físico y produce nuevas moléculas y se organizan de diferente manera y ya quedan presentadas no en manera de huevos, no en manera de harina, ni en leche, ni en agua, sino ya es pan. Y el pan tiene otra configuración, aunque muchos de sus ingredientes están allí presentes. Entonces, ahí estamos aplicando la transformación de unos elementos químicos o también elementos, también pueden ser compuestos. El agua es un compuesto, no es un elemento. La leche es un compuesto, tiene un montón de elementos, tiene grasas, tiene azúcares, tiene diferentes elementos, lactosa, ¿sí? Que pues se mezclan y se ordenan de diferente manera para producir un nuevo producto que no tiene nada que ver, no tiene leche, no, pero sí tiene leche. La leche está ahí incluida, el agua está incluida, los huevos están incluidos, la harina de trigo está incluida ahí y produce una transformación. Las moléculas se sueltan y se organizan de diferente manera y ya no es ese conjunto, sino ya es el pan, ya es el ponqué, ya es el bizcocho, ya es otro tipo de sustancia. Eso es la química. Eso mismo pasa para hacer betún, para hacer diferentes sustancias, diferentes elementos que nosotros utilizamos. Por ahí al final del bachillerato hay una guía que es sobre la aplicación de la química a cosas muy sencillas como esa, como hacer betún con glicerina y unos elementos. Ahí vamos a mirar ese tema. Decir que hay dos tipos de química. Una química que está asociada a la vida, que es la química orgánica, las transformaciones que se dan en los organismos vivos, y hay una química que es la química inorgánica, que es la que se da en los minerales que no tienen vida, ¿sí? Mientras que la química orgánica tiene que ver con la biología de las plantas y de los animales, de los hongos, las monedas, etcétera, las bacterias. La química la química inorgánica no tiene que ver con elementos de vida, sino con elementos minerales.
Entonces, la química está dividida en esas dos áreas, la química orgánica y la química inorgánica. Vamos a ver pronto una guía que habla sobre la química orgánica y después vamos a ver una sobre la nomenclatura de la química inorgánica. Entonces, con esos tres elementos vamos a tratar de redondear lo que es el estudio de la química. No sé si tengan algún otro comentario, ya son las 9:29. Ya me pasé de la hora hace rato. ¿Algún comentario? Bueno, entonces tenemos unas tareitas, unas actividades que ustedes las van a hacer con toda la tranquilidad del caso. Igual ya también les envié la guía para la semana siguiente. Sí. Entonces, si no tenemos, bueno, entonces dice, elabore una versión sencilla de la tabla periódica en cartulina y un video corto explique cuáles son los 18 grupos y los 7 periodos en que se organizan los elementos químicos. Comparta el video con el grupo, recorte 10 etiquetas de ingredientes de productos alimenticios y mire cuáles son los principales elementos químicos o compuestos que más se emplean en la industria alimenticia. Elabore una cartelera y fotografíese con ella, luego compártala con el grupo de WhatsApp. Fotografíe la etiqueta de 5 productos de limpieza y ubique cuáles son los principales elementos que se emplean en su elaboración. Elabore un audio explicando sus conclusiones y compártalo con el grupo a través de WhatsApp. Sí. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana. Listo, profe, gracias. Les deseo una feliz noche, que se sueñen con los angelitos y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche. Los que están dormidos también. No, mentira, están en silenciados. Están en silenciados. No, están silenciados. O sea, no estoy dormido. No, profe, una feliz noche. Muchas gracias por la clase, muy interesante, aprendimos muchísimo y mi recomendación, comer saludable y mucha actividad física. Bueno, señora Claudia, muy amable. Muchas gracias. Señora Muchas Milady, gracias. buenas noches. Señora Luz Marina, buenas noches. Don Carlos, don José Abel. Bueno, Michelle no es ¿qué? Don Emiliano. Don Emiliano y no vino. Gracias, profe, gracias. Ya se nos fue. Ya no sube. Bueno, feliz noche para todos. Nos vemos mañana. Perfecto, profesor. Hasta luego.